¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más de su programa Diálogos Políticos y Café, este espacio que el Partido de la Revolución Democrática produce para ustedes, para que aquí podamos compartir ideas, hacer ese intercambio, tengamos un diálogo, podamos, ¿por qué no?, a través del disenso, del consenso de ideas, encontrar posibles soluciones, propuestas, caminos que nos ayuden a resolver las problemáticas que vivimos todos los días las y los mexicanos. Bienvenidas, bienvenidos sean a esta nueva emisión aquí en Revolución Democrática 2.0. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro Elecciones y Democracia y nada más, nada menos vamos a estar hablando que con su autor, el doctor José Antonio Crespo Mendoza. También tenemos dos extraordinarios panelistas que les voy a presentar a continuación, no sin antes pedirles que vamos arrancando, compartan el programa, coméntenos por favor, pueden verlo y compartirlo tanto en Facebook como en la plataforma de YouTube, escribirnos en Instagram y en Twitter como Revocrática 2.0. Y bueno, ¿qué les parece si arrancamos y les presento de una vez a nuestro extraordinario panel para platicar sobre este libro Elecciones y Democracia el día de hoy? Por supuesto, me da muchísimo gusto saludar a José Antonio Crespo Mendoza. Él es doctor en Historia, escritor, historiador y politólogo, además de ser articulista del diario El Universal, investigador del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, el CIDE, y ha escrito numerosa cantidad de libros entre los que destacan Contra la Historia Oficial, un libro del que recuerdo ya hemos platicado en estos espacios, por supuesto Elecciones y Democracia, entre muchos otros. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por el espacio. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues también me da mucho gusto saludar a Claudia Castelo Rebollar. Ella es socióloga, feminista, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, en el cual ha ocupado diversos cargos. Ha sido secretaria nacional de Igualdad de Géneros y actualmente es consejera nacional y secretaria nacional de Asuntos Electorales y Política de Alianzas. Claudia Castelo, muchísimo gusto me da verte, tenerte en este espacio. Clau, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, muy contenta de compartir este espacio contigo, con el equipo y con los espléndidos panelistas que tenemos. Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias, Clau, el placer es nuestro. Y por supuesto, también me da mucho gusto recibir y escuchar sus extraordinarios análisis al maestro Jorge David Aljovín Navarro. Él es abogado, maestro en Derecho Electoral, académico, analista político y consultor especializado en Derecho Institucional, Electoral y Parlamentario. Fue aspirante consejero electoral del INE y es autor del libro Vademecum de Derecho Electoral. Maestro Aljovín, qué gusto verte, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, mi querida Gaby. Un gusto estar con ustedes y con los invitados del día de hoy. Pues a mí también me da muchísimo gusto tener este extraordinario panel para hablar de estos temas tan importantes que yo siempre digo, nunca nos alcanza el tiempo para poder analizarlos y para compartir nuestras opiniones al respecto. ¿Y qué les parece si comenzamos, doctor Crespo, con un comentario inicial? ¿Qué le motivó a escribir este libro? ¿Cuál es el propósito del mismo, maestro? Doctor. Bueno, yo me empecé o decidí meterme como especialidad las elecciones porque era justamente en los años 80, incluso un poquito antes del 88, cuando el fraude del 86, en donde muchos analistas, muchos colegas veíamos que esa era la manera de ir caminando hacia la democracia. La democracia consta de muchos aspectos. Para sintetizarlo, la democracia se diferencia de los otros sistemas en cómo se llega al poder y cómo se ejerce el poder. Es decir, acotado, con rendición de cuentas, esa es en la segunda parte. Entonces, todo empezó a concentrarse en las elecciones, ya el ambiente estaba listo para ir avanzando en lo electoral. Lo que detonó el cambio fue primero Chihuahua 86 y luego con mayor razón el 88. Desde entonces yo ya estaba dedicado como especialista en las elecciones con muchos otros colegas, como que dijimos, es por aquí para empezar a abrir el camino a la democracia. Y entonces me metí a fondo y he seguido paso a paso todas las reformas electorales, la creación del IFE primero y cómo fue adquiriendo autonomía, luego cómo se tropieza entre 2003 y 2006, cómo se va recuperando, en fin, toda la historia del IFE, de las distintas elecciones, y por eso es tan importante lo electoral y por eso es tan importante defender al INE ahora que está siendo acosado, porque esa fue nuestra brecha para la democracia. La otra parte está pendiente, la de el ejercicio del poder y rendición de cuentas, pero que es esencial también para una democracia,
Esa no hemos avanzado gran cosa. Siempre la ley se aplica muy poquito, hay mucha impunidad, se aplica selectivamente a los enemigos, a 1, 2, 3 figuras, todos los demás han quedado impunes, ha habido pactos de impunidad de un presidente al otro, pensamos que eso iba a cambiar con la alternancia y resulta que eso no cambió con la alternancia. Es una de las principales ofertas de López Obrador que hasta ahora no ha cumplido y que cada vez yo veo que no va a cumplir, es decir, se acaba la impunidad, lo cual ayuda a reducir significativamente la corrupción. No hemos visto un cambio significativo en eso, se sigue aplicando selectivamente, se sigue aplicando con criterios de si es mi adversario o amigo o pariente, o si es alguna persona de la que me quiero vengar, como le hacía el PRI y como le hacía el PAN. De tal manera que, sobre todo el PRI, no hemos avanzado en eso. Pero lo electoral, existe el riesgo de ir para atrás en vez de para adelante. Estamos ahorita bajo amenaza de que nos echemos varios años atrás en materia electoral en lugar de seguir avanzando. Muchas gracias, doctor Crespo. Le agradezco enormemente que arranquemos de esta manera el programa y, por supuesto, quisiera también escuchar un comentario general, Claudia, sobre este importante libro que nos regala el doctor Crespo. Con mucho gusto. Pues primero decir que para mí es un placer estar comentando este libro del doctor Crespo, Elecciones y Democracia, porque en realidad es un libro muy valioso porque nos aporta los elementos básicos distintivos de un sistema democrático. Es decir, el sistema electoral de un país tiene que estar diseñado para dar garantías de participación libre a la ciudadanía en términos democráticos. Por eso me parece muy pertinente y muy valioso el libro del doctor Crespo, porque nos va a lo largo de los capítulos que nos aporta, precisamente poniendo esos elementos que no pueden faltar en un sistema electoral y que aportan enormemente y son un pilar para la democracia en nuestro país. Yo quiero decir que me complace mucho comentar este libro en esta oportunidad porque el doctor Crespo y Ayovín seguramente también lo ha analizado. El PRD ha sido un partido que ha aportado grandemente al sistema electoral para la democracia en este país. Efectivamente, diseñar o exigir que las elecciones sean limpias, transparentes, democráticas, válidas y que además sean profesionales y que tengan estándares de transparencia, de cumplimiento de todo un procedimiento que se tiene que garantizar por parte de la autoridad electoral, ha sido una lucha desde el PRD. Las reformas electorales en este país también han sido una aportación muy importante desde el propio partido, ¿no? Desde que no voten los muertos, ¿verdad? Desde que no haya carruseles en las casillas o ratones locos, todo este tipo de detalles y de instrumentación del sistema de elecciones en nuestro país ha sido una lucha social, una lucha política que el doctor Crespo recopila en un conjunto de conceptos, de metodología que nos va explicando cómo es un sistema electoral en una democracia. Entonces, yo considero muy valioso el libro, entiendo que es un trabajo de 2016, pero es muy pertinente traerlo a la luz en estos tiempos, como ya lo mencionaba el doctor Crespo, porque nuestra democracia está en riesgo. Tenemos un Ejecutivo Federal con tintes autoritarios, con un poder desmedido, con el control del poder legislativo y con sus intenciones de controlar también el poder judicial y además con un ataque constante hacia el árbitro electoral. Entonces cobra vital importancia, cobra pertinencia que el día de hoy se esté analizando este libro, Elecciones y Democracia, a la luz del contexto actual. Muy agradecida con usted.
Muchísimas gracias, Claudia. Y sí, definitivamente en este programa justo analizamos desde la literatura, lo planteamos en un contexto actual y vaya que pareciera que el tiempo no pasa y que estamos justo ahí, ¿no? Maestro Aljovín, yo quisiera que también usted nos regalara un comentario general sobre el libro del doctor Crespo. Mira, Gaby, creo que coincido con los comentarios que se han vertido de la mesa. Efectivamente, estamos ante un libro que se escribe en el año 2016, pero hoy es más pertinente que nunca, sobre todo a partir de algo que comentaba el doctor Crespo. Básicamente, cómo nos relacionamos los ciudadanos con la democracia, porque no solamente es el acceso al poder, sino también cómo se ejerce ese poder. Y me parece que algo que era una discusión que creíamos que habíamos superado, que era estas reglas, esta democracia formal, de cómo se llevaba a cabo las elecciones, hoy más que nunca está amenazada, porque hablábamos de procesos periódicos, continuos, que cumplieran con ciertas reglas, que tuviera un árbitro electoral, pero hoy estamos discutiendo descabezar o no al Instituto Nacional Electoral. Y por otro lado hay un dilema enorme, porque cuando se ejerce el poder, aun cuando existan estas reglas democráticas, muchos gobernantes están aprovechando estos propios mecanismos democráticos para poder acceder al poder y establecer algo que se ha denominado en la doctrina como un constitucionalismo autoritario. Esto es, aprovechar las formas democráticas para poder ejercer una verdad y un poder único. Entonces me parece que eso es una preocupación que debemos de tener y sobre todo algo que también es muy importante. Hemos cerrado los espacios para la deliberación. ¿Ya qué me refiero con esto de cerrar los espacios a la deliberación? Que hoy por hoy simplemente estamos judicializando los asuntos que tienen que ver con la democracia. ¿Esto qué quiere decir? Que los tribunales están tomando la última decisión cuando sería pertinente en un sistema democrático que seamos los ciudadanos quienes intervengamos en esta toma de decisiones. Por eso me parece que no hay que confundir al final del día democracia, esta concepción que tenemos, con la supremacía judicial. Más bien lo que debemos tener es una supremacía constitucional que le permita al juez abrir ámbitos de deliberación, de decirle a nuestro legislativo que se haga responsable de la toma de decisiones y por otro lado que inviten a los ciudadanos y a los potenciales afectados para que podamos dar nuestras opiniones sobre la construcción de leyes electorales. Entonces me parece que eso es de enorme importancia y que tenemos que discutirlo nuevamente en el país y efectivamente cuando creíamos que todo estaba superado, lo que ha ocurrido es que nos hemos levantado y que el dinosaurio sigue ahí. ¿Y a qué me refiero con el dinosaurio sigue ahí? Que las viejas prácticas del antiguo régimen siguen vigentes y amenazando al sistema democrático que tanto nos ha costado construir. No podía caber mejor esta cita, maestro Aljovín, porque sí, ahí sigue el dinosaurio, de verdad que pareciera increíble. Muchas gracias, maestro Aljovín. Doctor Crespo, usted en su libro aborda las elecciones democráticas. Quisiera que nos detallara un poquito más cuáles son las características, qué condiciones se requieren para que se realicen y preguntarle por ahí, ¿verdad?, si las elecciones en nuestro país sí son democráticas. Sí, claro. Las condiciones democráticas de una elección consisten desde luego en más de un partido, digo, elemental, pero el chiste es eso, que los partidos tengan igualdad de condiciones, equidad en las reglas, que ninguno tenga ventaja, mucho menos el partido gobernante, porque la tentación de usar el poder del gobierno y del Estado para imponer un triunfo de tu propio partido, del partido gobernante, es muy grande y existe en todos los partidos del mundo. El problema es cuando sí tienes tanto poder que puedes imponer tus propias reglas, que puedes hacer trampa, que tú controlas la elección, que puedes hacer fraude sin que nadie te lo pueda revertir, como el 88, digamos. Pues, atrás había muchos fraudes también en la historia. El 88 fue clave, ¿no? Y muy grande y muy visible. El chiste es precisamente que el partido gobernante no pueda utilizar la fuerza del Estado ni los recursos para adquirir una ventaja decisiva. Siempre tendrá alguna ventaja por ahí, pero también puede tener la desventaja del desgaste del gobierno. Desde que llegaste al poder hasta que terminas, cometiste errores, no cumpliste cosas y hay un desgaste que puede favorecer la alternancia. Pero esa alternancia no se va a dar si no están las condiciones de equidad, de imparcialidad del árbitro, por supuesto, y de un marco jurídico
que no le dé preferencia a ninguno de los partidos. Esos son los requisitos básicos, eso se logró a partir del 88, se fue construyendo, lo empezamos a ver en varios estados. Mucha gente no creía, por ejemplo, yo recuerdo como anécdota una plática con Cuauhtémoc Cárdenas, con Monsiváis y Lorenzo Meyer, antes de la elección de Baja California de 89, en donde decían, no hombre, pues el PRI nunca va a soltar nada. Y yo les dije, no, Baja California sí lo va a soltar para recuperar algo de legitimidad de lo que se perdió en el 88. Aquí quiero hacer una cosa muy paradójica. El PRI empezó a abrirse poco a poco, lentamente, así son las transiciones cuando vienen desde arriba, porque fue perdiendo legitimidad revolucionaria que ya estaba, luego tuvo legitimidad por desempeño económico varios años, pues crecíamos al 5, 6, milagro mexicano. Y cuando luego eso se cayó con Echeverría López Portillo, empezó, ya casi no tenía legitimidad, porque legitimidad política tenía muy poco. Eso lo obligó a ir abriendo el sistema electoral para evitar lo que de todas maneras tuvimos en alguna medida, crisis políticas, crisis económicas, en el momento de las elecciones. De tal manera que se fue abriendo, y hay que reconocer que Ernesto Zedillo abrió mucho más que Salinas. Salinas puso los primeros pasos, pero limitados. Zedillo dijo, aquí se abre, y si pierde el PRI, perdió, y aceptó la reforma electoral del 96, que fue determinante. Pero porque el PRI iba perdiendo legitimidad. Lo paradójico es que cuando alguien llega con mucha legitimidad, no se siente obligado a seguir con la democracia e incluso puede echar marcha atrás. Fox, por ejemplo, llegó con una legitimidad enorme, evidentemente. Era la primera alternancia pacífica de la historia del país. No desde que el PRI está, de la historia del país no habíamos tenido una alternancia pacífica de un bando a otro. Fue el 2000. Con tanta legitimidad se sintió Fox que no metió a la cárcel a nadie, no llamó a cuentas a nadie, cosa que había él ofrecido. Y luego incluso empezó a atentar contra la democracia. Cuando el PAN y el PRI dejaron afuera en 2003 a las propuestas del PRD, que eso fue parte de la complicación del 2006, y luego con el desafuero, ¿sí? Y luego un poquito con una intervención excesiva en el 2006. No cumplió cabalmente la democracia porque se sentía con mucha legitimidad. Y termino. Ahora con López Obrador está pasando lo mismo. Llega con tanta legitimidad que se siente con derecho de controlar las instituciones autónomas, desaparecerlas, no le importa pasar por encima de la Constitución, se va a ir contra el INE, se está yendo contra el INE, porque está respaldado por una gran legitimidad. Entonces es una paradoja. La falta de legitimidad propicia la democracia. El exceso de legitimidad va en contra de la democracia. Por lo menos esa ha sido la experiencia en México. No puedo decir de otros países. Muchas gracias, doctor Crespo. Claudia, yo quisiera preguntarte si desde la perspectiva de género consideras que en este país pues las elecciones realmente son democráticas, si son equitativas y sobre todo tienen igualdad de género. Es una gran pregunta. En este tema tenemos claroscuros, mi querida Gaby, porque se ha avanzado en los últimos 5 años, me parece a mí, de manera muy fundamental en materia de los derechos políticos de las mujeres. El tema de paridad total, esta reforma que hace 2 años se aprobó, fue trascendental para que las mujeres hoy en este país tengamos paridad para competir en los cargos de elección popular, para poder liderar los partidos políticos en espacios de dirección. Pero falta mucho. Si bien esta reforma es muy importante, el impulso que el feminismo en este país le ha dado precisamente a la participación política en los últimos años ha sido muy trascendente. Mucha gente critica el Pacto por México, pero hay que recordar que en la reforma electoral de 2014 fue cuando justamente empezó a darse el tema de la paridad en las candidaturas en este país. Hay una larga recopilación de las diferentes reformas que ha habido en México para que las mujeres tengamos una mayor participación, desde las cuotas de género en los 90,
hasta la paridad ya en los 2000, pero también aquí quiero recordar que el propio PRD fue pionero en estos temas. Es decir, en nuestro Congreso de Zacatecas, pues fue fundamental 2006, en donde aprobamos precisamente la paridad en órganos de dirección, en candidaturas. Fuimos el primer partido que así lo hizo, y de ahí pues se ha venido trabajando en los diferentes, no solo partidos, sino esta reforma a la que hago yo alusión de paridad total, tiene que ver con los 3 poderes del Estado, con los 3 órdenes de gobierno, y pues hay pendiente también que transite en los órganos autónomos, pero además también en los propios poderes del Estado. Las mujeres necesitamos no solo estar, sino también mandar. Si bien decía yo, se ha avanzado en esta materia de paridad, por ejemplo, vemos que en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, no hay paridad en la integración de las comisiones legislativas, no hay paridad en la integración de las mesas directivas, en las juntas de coordinación política, o muchas veces en los espacios de gobierno más básicos, como lo es el municipal, pues muchas veces los partidos políticos optan por, en lugar de postular hombres, pues postulan mujeres afines a estos hombres, y finalmente esto genera que no haya un ejercicio del poder efectivo por parte de las mujeres. Es decir, si bien se ha avanzado en términos legislativos en esta materia de paridad, sí hace falta mucho más poder avanzar en términos del ejercicio efectivo del poder en términos de igualdad. Esto por un lado. Por otro, también diría que en materia de violencia política en razón de género, ustedes saben que también hubo una reforma muy importante para que se convirtiera en un delito, que la violencia política contra las mujeres también fuera considerado un delito, sancionable con conductas específicas para poder ser sancionadas. Sin embargo, es muy importante que exista el ordenamiento legal, que existan las sanciones, pero lo más importante y trascendente sería la eliminación de esta violencia en los diferentes espacios del ejercicio del poder. Entonces, este es un reto importante. Ya los partidos políticos están obligados a atender con mecanismos específicos este tipo de violencia, pero me parece a mí que sigue siendo un reto fundamental para el ejercicio democrático el poder atender, sancionar y eliminar la violencia política en razón de género. Muchísimas gracias, Claudia Castelo. Gracias por tu comentario. Maestro Aljovín, antes de irnos a un corte, también me gustaría saber qué opinas al respecto. ¿Son o no democráticas nuestras elecciones? Gaby, me quedo con una idea que pusieron sobre la mesa y que yo la llamaría la paradoja de la legitimidad. Se decía que cuando se llega con altos niveles de legitimidad no se está obligado a seguir con las reglas democráticas. Y eso me parece de enorme importancia. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos las últimas cifras del Latinobarómetro, nos encontramos que 2 de cada 3 personas están dispuestas a sacrificar la democracia en aras de poder contar con las necesidades básicas y poder satisfacerlas. Y eso es muy importante, sobre todo porque nos estamos dando cuenta que hay un resquebrajamiento de todo el sistema como lo habíamos concebido. En algún momento algunos le han hablado del sistema neoliberal o este sistema liberal que ya está en una crisis. Efectivamente, cuando pasamos el consenso de Washington en 1989, creíamos que teníamos la receta para poder satisfacer las necesidades básicas de la gente, y así como ocurrió en algún momento en la Ilustración, creíamos que simplemente la ciencia, la tecnología y los procesos de automatización iban a solucionar la calidad de vida de todos los ciudadanos y sobre todo que iban a contar con los mínimos vitales. ¿Con qué nos hemos dado cuenta? Que esa receta ha sido insuficiente y estamos nuevamente discutiendo la necesidad de tener pactos sociales a través de nuevas constituciones, y por lo tanto el constitucionalismo liberal ha dejado de tener una vigencia. ¿En qué sentido? Porque simplemente antes hablábamos de tener constituciones escritas, reglas democráticas, etcétera, como una limitación al poder público. Pero hoy nos damos cuenta que también lo que significa la democracia es darle voz a quienes no tienen poder.
pero aquí tenemos que preguntarnos cómo ejercemos verdaderamente la democracia para no caer nuevamente en las tentaciones autoritarias, porque siempre ejercer el poder trae esa tentación de perpetuarse en el mismo. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos relacionamos con la democracia? Y sobre todo creo que es muy importante hablar de este nuevo pacto social, pero este nuevo pacto social simplemente lo debemos dimensionar cómo nos vamos a relacionar con la democracia, desde una visión de una democracia igualitaria, ¿no? Liberal igualitaria, desde una democracia liberal libertaria. ¿Qué quiere decir esto en buen castellano? Si le vamos a simplemente dar una mayor prevalencia a la igualdad, a la libertad, al tema social, etcétera. Tenemos que discutir y para eso es importante la deliberación. Por eso es muy importante que se respeten las propias reglas que están descritas en el libro del doctor Crespo, porque si no seguimos esa receta democrática, no vamos a tener ni el mínimo para poder discutir temas en los cuales evidentemente tenemos un disenso los ciudadanos en temas tan importantes, qué tipo de modelo económico queremos seguir, en temas tan cruciales y morales como es el tema del aborto, etcétera. Hay temas que tenemos que discutir y por eso es importante tener democracia, por eso es importante garantizar al menos una democracia formal y procedimental. Ya no se diga una democracia sustantiva porque ahí tendremos enormes disensos. Muchísimas gracias, maestro Llobín. Gracias a los tres, gracias por supuesto a ustedes que están en este momento conectadas y conectados aquí en Diálogos Políticos y Café. Ha llegado el momento de hacer un corte, pero vamos a, por supuesto, a seguir platicando en nuestros siguientes 2 segmentos sobre este extraordinario libro del doctor Crespo. Mientras tanto, ustedes, ¿por qué no nos escriben sus comentarios al respecto? ¿Ustedes creen que las elecciones son verdaderamente democráticas en nuestro país? Quiero saber qué opinan, escríbanos por favor, compartan el programa. Vamos a ir rápidamente a un corte, pero no nos vamos a tardar, ahorita regresamos. No solo este libro, sino hay muchos libros que ayudan a entender la democracia de manera simple, sencilla, de divulgación. No tiene que ser para especialistas, pero es muy importante que la ciudadanía entienda cabalmente qué es la democracia para que ésta pueda prosperar, avanzar, defenderse y en esa medida beneficiar a todos en el país. Bien, pues ya estamos de regreso con ustedes en este segundo segmento de Diálogos Políticos y Café. El día de hoy estamos hablando sobre un libro extraordinario del doctor José Antonio Crespo y justo siguiendo con nuestro programa, doctor, yo quisiera preguntarle, usted habla de Maquiavelo, doctor, cuando nos menciona que los hombres hacen el bien por la fuerza y cuando también nos dice el reino cuya existencia depende de la virtud de quien lo rige, pronto desaparece. Doctor, usted nos habla de la necesidad de la existencia de la responsabilidad pública, tanto legal como política, para prevenir el autoritarismo y el mal gobierno. Por favor, doctor, coméntenos un poquito al respecto de esto. Claro que sí. Bueno, antes que nada, gracias a los colegas por sus comentarios del libro, y a ti también. Sí, la democracia es el producto del realismo político. Hay 2 filosofías fundamentales en política: el idealismo político, cuyo origen es básicamente Platón, y el realismo político, que viene también desde los griegos, pero que uno de los exponentes clásicos es Maquiavelo. El idealismo cree que puede haber un gobernante, por lo menos, eventualmente la gente también, pero gobernantes que sean casi como santos, que sean totalmente desprendidos, que realmente se preocupen por sus súbditos o ciudadanos, que aunque tenga todo el poder no va a abusar del poder. Y esa corriente ha seguido a lo largo de la historia bajo diferentes formas. El marxismo es una de ellas, por ejemplo, que sigue la corriente idealista, Rousseau también. Y del otro lado, la corriente idealista. Del otro lado, los realistas decían, oye, no, los hombres no somos así, somos egoístas, nos aprovechamos de los demás por nuestros intereses, somos capaces de un montón de cosas, unos más que otros, desde luego, pero esa es la tendencia, de tal manera que tendemos a abusar del poder que tengamos, sea poder físico, ¿no? Por ejemplo, hombre contra las mujeres, hablando de género, o uno grandote frente a uno pequeño, sea poder económico,
tiendes a abusar para beneficiar tus intereses y ya no digamos poder militar o poder político. Entonces, dice Maquiavelo, eso que habla Platón no existe. Esas personas, santos, si existen, no andan en la política, son San Francisco de Asís, Jesucristo, Buda, pero no están en la política. Los hombres que están en la política son abusivos, tienen esa propensión, pueden irse contra sus enemigos, van a decir mentiras, van a abusar del poder que se les dé. ¿Y qué nos queda frente a eso? Regular el poder, tener contrapesos, dividirlo, no darle todo el poder a una persona, porque incluso dice Maquiavelo, aunque se lo des a una persona aparentemente santa, pues es muy probable que te equivoques, que no sea eso, y ya con el poder va a salir y ya no se lo vas a poder quitar, con el poder absoluto. O bien era un ciudadano, hay muchos ciudadanos que tú dices, ciudadano honesto, vamos a darle el poder, pero además si se lo das el poder absoluto, te enloqueces, eso todo el mundo lo sabe, y entonces se convierte en un tirano, de pronto, de tal manera que la democracia es producto del realismo que dice, no podemos confiar en nadie, porque el poder mismo te transforma, aunque antes haya sido alguien decente, digamos. Entonces se tiene que separar el poder, de ahí viene también la teoría de división de poderes, contrapesos, sectores, instituciones autónomas, división del Congreso por su lado, y todo eso se traduce en rendición de cuentas. Quiere decir que un presidente, aunque sea abusivo, aunque sea egoísta, aunque sea populista, tirano, si se sabe vigilado, y sabe que no tiene todo el poder, se va a refrenar, porque sabe que lo pueden quitar en una democracia que funcione bien. Si abusa o si se excede en el abuso de poder, lo quitan y va a dar a la cárcel, o a la guillotina, o en fin, depende de qué época estemos hablando. Pero ese es el discurso de Maquiavelo. Maquiavelo, paradójicamente y contrariamente a lo que mucha gente piensa, es un demócrata, no es un tirano. Ya en los consejos que le ha dado el príncipe de política real es otra cosa, pero es un demócrata precisamente, y de ahí lo retoman los constitucionalistas de Estados Unidos. Madison decía, si fuéramos ángeles no necesitaríamos gobierno, mucho menos democracia, pero como no lo somos, entonces necesitamos todos los contrapesos, las alternancias, la vigilancia, la opinión pública, la prensa libre, todo para contener el abuso de poder. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues yo creo que no pueden tener duda en leer este libro extraordinario, Elecciones y Democracia, porque justamente nos podemos sumergir en él y comentar este tipo de programas, este tipo de libros, de verdad que es muy, muy importante para ustedes. Háganlo, por favor, léanlo. En un ratito más le vamos a preguntar al doctor Crespo en qué versiones lo podemos encontrar para que ustedes puedan leerlo. Clau, yo quisiera preguntarte, ¿tú qué opinas? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Coincides con esta advertencia de Maquiavelo? ¿Se está cumpliendo con Andrés Manuel? Y es decir, ¿existe esta capacidad institucional para exigir la rendición de cuentas a los gobernantes, Clau? A ver, antes que nada yo coincido con el doctor Crespo. Leer a Maquiavelo implica leer a un personaje que justamente está estudiando las fuentes de la legitimidad de quien gobierna. Hace todo un análisis, un estudio en El Príncipe, la obra más conocida, donde efectivamente va analizando cuáles son las fuentes de esta legitimidad y cómo quienes nos gobiernan deben aspirar a responder a las expectativas de la ciudadanía. Sin embargo, no deja de analizar cómo puede un gobernante conservar el poder o hacerse del mismo. Es decir, nos da claves para el ejercicio de un poder de manera ordenada, de una manera controlada. Entonces, asumo el comentario del doctor Crespo, no debemos estigmatizar a Maquiavelo, debemos leerlo con más cuidado, con más calma, para poder también entender precisamente las fuentes y la legitimidad o no de un poder que se ejerce a nivel político. Por otra parte, diría, coincidiendo con el doctor, que la democracia o el ejercicio del poder, mejor dicho, necesita controles. Efectivamente necesita contrapesos.
Y entonces, en el caso mexicano, hoy con Andrés Manuel López Obrador, estamos viendo lo que mencionaba el doctor Crespo, una legitimidad que le viene de las urnas de una manera abrumadora y que aún a estas fechas es muy apoyado por gran parte de la ciudadanía, pues ha venido provocando que el presidente de la República se sienta con el derecho que le da esa legitimidad popular a atacar las instituciones democráticas, a atacar el árbitro electoral, a atacar, por ejemplo, a los comunicadores y comunicadoras de este país. Uno de los elementos que nos menciona el doctor Crespo en su libro es la libertad de expresión, la libre manifestación de las ideas. Y hemos visto cómo desde el púlpito presidencial, le llamamos a algunos, cada semana ya se instituyó una forma de atacar a los medios de comunicación que no les son afines, que no les son adecuados, ¿no? Que opinan diferente o que simplemente ventilan un tema que también tiene que ver con esto de la rendición de cuentas. De pronto la honestidad valiente se vino abajo cuando empezaron a aparecer los escándalos de corrupción en la familia del presidente. Y este sí es un tema, ahí sí queremos que nos rindan cuentas, ahí sí queremos que nos informen por qué los familiares del presidente tienen contratos millonarios en Pemex o por qué el hijo también hace un tráfico de influencias o tiene la casa gris en Houston, ¿no? ¿De dónde sale ese dinero? O sea, la fuente de legitimidad, aunque aún sigue siendo importante hacia el presidente López Obrador, ahora sí esa legitimidad y esa rendición de cuentas que hace falta en una democracia nos está quedando a deber ya en el ejercicio del poder. Es muy sencillo decir que exigimos la lucha contra la corrupción y atacarla, pero ya en el ejercicio del poder se la quiere ahorrar debido a esa legitimidad tan enorme que aún sigue teniendo el presidente. Entonces, nunca estará de más fortalecer los sistemas democráticos de contrapesos, de rendición de cuentas, de control de un poder desmedido, porque efectivamente no debemos confiar en la bondad de los gobernantes o en la honestidad de los gobernantes o el buen ejemplo. Debemos fortalecer a las instituciones democráticas, al sistema de derecho, para que sea a partir de donde los ciudadanos puedan exigir o sancionar a quienes nos gobiernan para que el ejercicio de poder se dé de manera democrática y no a contentillo de un presidente. Muchas gracias, Claudia Castelo. Maestro Jobim, en su obra el doctor Crespo describe que el fin último de la democracia política es justamente prevenir dentro de lo posible el abuso de poder por parte de los gobernantes frente al resto de la ciudadanía. Yo le preguntaría, maestro Jobim, ¿con qué mecanismos cuenta la ciudadanía para llamar a rendir cuentas a los gobernantes con este propósito de decisiones inadecuadas que hayan tomado, abusos de poder, todo lo que sea en contra de la ciudadanía? ¿Qué mecanismo tiene la ciudadanía para hacer valer esto? Mira, Gaby, efectivamente coincido con lo que se ha dicho. Efectivamente, de buenos deseos está hecho el mundo. Y por lo tanto, siguiendo esta línea de Maquiavelo, diríamos que el poder no se comparte, se ejerce. Y por lo tanto hay una enorme propensión de los gobernantes de ejercer y hacer imponer y de imponer su razón y verdad única. Por eso es muy importante estos mecanismos institucionales, porque regresando también y decirle a los amigos y amigas en casa de lo que decía el doctor Crespo, cuando leemos a los padres fundadores americanos, ellos apuestan justamente por un poder conservador que esté iluminado y que pueda señalar quién debe decir la verdad de lo que dice la Constitución. Por eso es preocupante este tipo de cosas, porque en ese libro que se llama El Federalista, donde se vierten estas ideas de los padres fundadores, se apuesta a un poder judicial. Y este poder judicial, ¿qué pasa cuando no cuidamos los mecanismos de selección también de estas instituciones? ¿Va a existir verdaderos pesos y contrapesos? Hoy habría que preguntarnos, ¿estamos preocupados o no por la propia selección de los ministros de la Corte? Porque sus decisiones son de dudosa procedencia en algunos casos y nos hacen dudar sobre su constitucionalidad y legalidad. Por lo tanto, estas reglas democráticas se tienen que ajustar necesariamente, porque ya lo decía John Austin en alguno de sus libros, señalaba la preocupación de
poder confiar en el buen ejemplo, porque esto no permite la continuidad de estas reglas y de instituciones. ¿Y qué decía John Austin? ¿Qué pasa cuando muere Rex I? Que él decía, el rey primero, este rey iluminado, este rey elegido. ¿Qué pasa cuando muere? ¿Perdura su obra en el tiempo o existe este peligro de que algunos quieran sepultar su legado? Por eso él decía, es importante apostar a las instituciones, porque si apostamos al individuo, simplemente corremos el riesgo que cuando esta persona muera, exista otro poder que se quiere encimar y que quiera recuperar esa élite y esa toma de decisiones. Y en cuanto a los ciudadanos, efectivamente, Gaby, esto ha sucedido en la propia Corte de Estados Unidos, déjame decirte, que efectivamente ellos están diciendo, ante una corte conservadora que valida las decisiones en su momento de Donald Trump, habría que decirnos, preguntarnos, ¿qué pasa? Esa corte ya no nos representa y simplemente nos está silenciando y está avalando un discurso conservador como sucedió en el anterior periodo de Estados Unidos. Y dicen, abramos el diálogo, abramos la deliberación y hablemos de algo que se llama un constitucionalismo popular, donde los ciudadanos tengamos la oportunidad de intervenir en las principales decisiones del país y que nuestro legislativo también tome la decisión y la responsabilidad por esta toma de decisiones. Porque vemos hoy un decretazo donde simplemente los legisladores lo aprueban y dicen, si nos enmienda o no la plana del Poder Judicial, pues ya será cuestión de ellos y en ellos recae el poder, el costo político. Por lo tanto, tenemos que reflexionar sobre esas cosas y simplemente agrego, ¿cuáles son los mecanismos? También ya se han explorado en otras democracias tan avanzadas como tenemos en los países nórdicos y también en Nueva Zelanda. Se han creado estos comités ciudadanos donde hubo un experimento de crear una nueva constitución, no con los políticos tradicionales, sino garantizando que ciertos grupos potencialmente afectados pudieran hacer su propia constitución. Efectivamente, en su momento, esta constitución no transitó porque efectivamente los poderes de las élites no permitieron que este nuevo pacto social pudiera tener efectos. Pero también habría que preguntarnos, ¿es necesario que también la política tradicional abra esos espacios a la ciudadanía para tener una deliberación y efectivamente contar con una constitución, con reglas y instituciones democráticas que verdaderamente nos representen? Sobre todo porque hoy estamos ante una crisis no solamente de una lejanía con nuestra clase política, sino también con nuestras instituciones. Muchas gracias, maestro Jobim. Doctor Crespo, antes de ir a un corte me gustaría que nos platicara un poquito usted, al analizar las diferentes razones que mueven el voto ciudadano, hace una tipología de Yo quisiera que nos comentara al respecto sobre los tipos del voto a los que usted hace alusión en su libro. Sí, la gente puede votar por un partido, por un candidato por razones distintas, desde que te compran el voto o desde que hay clientelismo y decir, este partido me está dando una despensa mensual, una pensión, etcétera, entonces voy a seguir votando por ese partido porque yo no sé si cambia, me dejen de dar esa pensión. Entonces, desde el clientelismo o la compra directa del voto, vas y votas por X partido o candidato. Está el voto duro que llamamos, que es el de la gente totalmente convencida, sin que le den nada necesariamente, de que tal o cual partido es el adecuado para su país, de que su programa es el mejor. Y entonces va a votar siempre por ese partido, por lo menos en condiciones normales, sea quien sea el candidato, incluso decir, ese es el partido cuya ideología se identifica conmigo, es el que creo que más le conviene al país y siempre voto por él, casi de manera automática y casi sin importar el candidato, salvo excepciones, pero ese es el voto duro. Y luego viene el voto pragmático, que llamamos o voto útil, que es básicamente de los individuos que no se identifican con ningún partido y que pueden cambiar de voto de una elección a la otra según las condiciones. Entonces tú puedes decir, a ver, hoy por hoy, ¿qué candidato me gusta más? No me importa el partido, ¿qué candidato me convence más? Ayer voté por el partido A, pero ahora el candidato del partido B me convence más y voy a votar por ese. O voté por este partido, me decepcionó su desempeño y ahora voy a ir por el otro. Ese es el voto más pragmático, el voto útil, que es el que, según yo, pero hay mucha evidencia al respecto, inclina la balanza de quién gana en cada elección.
sea, los partidos tienen su voto duro, generalmente no es suficiente para ganar, y ese franja de votantes que dicen, yo voy a analizar quién es el mejor candidato o cuál es el partido que ahorita me está proponiendo algo diferente, distinto, mejor, o voto de castigo, que puede estar vinculado. Es decir, yo voté por ese partido, precisamente me decepcionó, y ahora voy a votar por su contrario, aunque sea solo para castigar a este, porque este tuvo tan mal desempeño. Es lo que pasó en buena parte del 18. El 18, el voto para López Obrador era su voto duro, pero que no le alcanzaba para ganar solito, con mucha gente que ya estaba harta, con buena razón, del PAN, que se decepcionó tanto con Fox como con Calderón, y del PRI, con Peña Nieto, pues vaya, con los niveles de corrupción. Entonces, mucha gente, sin que necesariamente estuvieran confiados enteramente en López Obrador o haciéndolo un ídolo, dijeron, simplemente es voto de castigo contra el PRI y el PAN, punto. Muchos de ellos ahora dicen, caray, ya no me gustó cómo está la cosa con López Obrador, pero su voto no fue por López Obrador, fue contra el PRI y el PAN. Ese es el voto de castigo. Y esa franja en donde se combina el voto útil, es decir, el pragmático, con el voto de castigo, es la que inclina la balanza en cada elección para ver quién es el que gana. Ahorita los partidos están en la lucha de convencer a ese voto sobre todo, no al voto duro de un partido o el otro, sino a esa franja del electorado que es amplia según las encuestas, para convencerlos o de que sigan votando por Morena otra vez, de que, en fin, lo que está haciendo Morena está bien, y la oposición, al revés, decir, mira el desastre que está haciendo López Obrador, ahora vota, aunque sea como voto de castigo, por nosotros. Muchas gracias, doctor Crespo. Muy interesante este análisis que nos regala, y justo con ese yo quisiera que nos fuéramos al corte y que ustedes ahí en su casa nos escribieran qué tipo de voto es el que ejercen ustedes. ¿Lo hacen un voto de castigos? ¿De verdad es un voto de conciencia? ¿Por qué no nos escriben? Nos comparten sus comentarios al respecto. Mientras tanto, vamos rápidamente a un corte para regresar a nuestro cierre, nuestro tercer y último segmento del programa del día de hoy. ¿Por qué es importante leer Elecciones y Democracia? Porque si tú no sabes las reglas del juego, no podrás participar efectivamente en esto que llamamos el concierto democrático. Por eso es importante que la deliberación y participación ciudadana realmente te permita hablar entre iguales y poder participar en esto que tanto hemos dicho y hemos desgastado esta palabra, que es democracia. Hay que leer Elecciones y Democracia, escrito por el doctor Crespo, porque es un ABC del proceso electoral para la participación ciudadana en una democracia. Les recomiendo ampliamente este libro porque ahí nos encontraremos con las claves, los procedimientos, los conceptos para un mejor ejercicio ciudadano de la democracia, pero también para entender que si vivimos en democracia hay que cuidarla en cualquier régimen, con cualquier presidente y con cualquier poder desde el ejercicio del servicio público. Por eso les invito a leer este libro del doctor Crespo, Elecciones y Democracia, porque nos da las claves de la participación ciudadana y por qué debemos cuidar nuestra democracia. Pues ya regresamos a este tercer y último bloque de tu programa Diálogos Políticos y Café. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por compartir y por comentar. Recuerden que lo pueden hacer desde Facebook y también desde YouTube, Revolución Democrática 2.0. Ustedes le ponen así y van a encontrar todo este material que el Partido de la Revolución Democrática produce para ustedes, para que se acerquen, por supuesto, en el caso del día de hoy, este tipo de lectura tan importante para nuestra cultura política y democrática. Vamos ya a manera de conclusión. Yo le voy a pedir a nuestros extraordinarios panelistas que me dijeran qué consideran que hay que reformar, por ejemplo, doctor Crespo, en materia electoral. ¿Cuáles serían sus propuestas respecto a esto? Sus conclusiones, por favor, doctor. Claro, muy rápidamente. Yo creo que sí se puede cambiar todavía, se puede mejorar.
ha mejorado mucho, pero se puede mejorar la fórmula para seleccionar a los consejeros del INE, por ejemplo, ¿no? Ha cambiado mucho la fórmula. Y creo que hasta ahorita lo que tenemos ahorita es la mejor que hemos tenido, pero se puede mejorar todavía. ¿Cómo? Quitando a los partidos. Claro que eso a los partidos obviamente no les gusta nada, quitando del todo a los partidos, porque siempre influyen a la mera hora y luego se acusan, tú estás con el PRD, tú estás con el PAN, tú estás con... A veces ha sido cierto, pero no siempre. Pero si los partidos influyen, entonces muchas veces sí, el consejero se siente que se lo debe a tal o cual partido, o es alguien que ya es simpatizante de ese partido. Entonces ahorita hay una comisión de académicos que hace un filtro primero y luego se lo da al Congreso y en el Congreso ya hacen la decisión última, pero ahí están interviniendo los partidos. Un paso, eso lo vengo diciendo yo desde hace varios años, un paso más adelante sería una comisión de expertos académicos o de organismos cívicos, pero expertos en elecciones, pero como de 25 para que no haya la posibilidad de que los partidos incidan y ellos elijan a los consejeros, que ya no tengan nada que ver con los partidos. Ahí sí se eleva la probabilidad de autonomía y imparcialidad de los consejeros. Y lo segundo, que sería importantísimo y lo venimos arrastrando, la sobrerepresentación de los partidos por las cláusulas que se han quedado ahí en la ley electoral, que permiten, por ejemplo, que un partido de 40% del voto pudiera tener 50% de los diputados. Esa es la sobrerepresentación. Y todavía hay una cláusula ahí desde el 96 que no han quitado y que tendrían que quitar ¿para qué? Para que cada partido tenga el mismo porcentaje de diputados, esto es para la Cámara Baja, que el porcentaje de votos que obtuvo en las urnas. No hay nada más democrático que eso y mejor representativo. Por eso tuvimos en la primera parte de este gobierno que la coalición de Morena con sus aliados tenía 16%, incluso por encima de lo que marca la Constitución, que es 8%. Tenía 16% de sobrerepresentación. Es una distorsión enorme de lo que quiere la ciudadanía y emite en las urnas con lo que se refleja en el Congreso. Creo que sería urgente quitar la cláusula de sobrerepresentación y entonces sí tendremos una mejor representatividad y mayores equilibrios en la Cámara Baja. Esas serían mis dos propuestas. Muchas gracias, doctor Crespo. Claudia Castelo, te escucho. ¿Cuáles serían tus propuestas, tus conclusiones también, por supuesto? Bueno, pues en primer lugar, invitar al doctor Crespo que este importante trabajo que realiza, pues hay que actualizarlo, doctor, hay que actualizarlo porque usted da muchísimos conceptos, muchísimas claves para entender qué es un sistema democrático y esto es fundamental en estos tiempos porque efectivamente hoy la democracia electoral y la democracia en sí misma se está viendo afectada en este país y por lo tanto este tipo de trabajos nos dan luz para no perder la ruta de lo que es un sistema democrático electoral. Entonces, la invitación con todo respeto, felicitarlo por el trabajo, me gustó mucho leerlo y ha sido muy nutritivo para recordar varias cosas, recordar la lucha política que hemos dado desde la izquierda, desde la oposición, en la cual nos fueron varias vidas de compañeros por reformas electorales, por luchar por la democracia en este país, pero también en materia propiamente de definiciones, elementos, métodos, mecanismos para ejercer una democracia a partir de un sistema electoral. Entonces, felicitarlo y hacerle esa invitación. Y por otra parte, sí quisiera también decir que a manera de conclusión, como lo decía el maestro, el doctor Crespo, hace falta legislar en varias materias. Yo mencionaría dos particularmente, sin que sea limitativo. Ahora que hemos visto este debate sobre la revocación de mandato, que más bien tiene que ver con la ratificación de mandato, se ha pervertido esta figura de participación ciudadana, en primer lugar porque se ha impulsado desde el poder y no desde la ciudadanía, y ya empezamos mal desde ahí, ¿no? Y en segundo lugar porque no se respetan las reglas. Ustedes saben el debate que se ha dado a partir de que si el presidente o sus funcionarios pueden o no difundir esta consulta. Al final de cuentas,
que se tiene que hacer, y se han pasado por encima de los ordenamientos de las autoridades electorales. Vemos el país inundado de espectaculares para que el presidente se quede, pues si es lo que queremos todas y todos, que el presidente se quede a cumplir con su responsabilidad y con el mandato que se le dio en las urnas. Entonces esta farsa, esta trampa, que además de estar desvirtuada, también nos orilla a la ilegalidad en términos de estar promoviendo de esta manera descarada y abrumadora esta consulta. Tiene que ver con legislar y mejorar. La propuesta es que los funcionarios públicos que infringen las normas en cuanto a este tipo de propaganda política, de difusión de una consulta, puedan ser sancionados en esa materia, pero también en términos de que sean sujetos precisamente de poder cumplir sanciones en materia como, por ejemplo, la difusión de los servidores de la nación de la imagen del presidente. Por ejemplo, a partir de la investigación y las denuncias que inició el propio PRD, se han encontrado responsables al propio presidente de la República y a sus superdelegados de estar promoviendo al presidente, a su partido, y no hay sanciones, no hay manera de sancionar este tipo de conductas que se hacen de manera ilegal. Entonces sí debe haber conductas sancionables, especificadas y que puedan ser castigadas, este tipo de cosas. Por otra parte, también tiene que ver con el tema, esto de los servidores de la nación tiene que ver otra vez con el manejo electorero de los programas sociales, ¿no? Esta es una materia que, híjole, es difícil de poder atender, pero me parece urgente y necesaria. Lo que menciona el doctor Crespo en su libro, de que a veces la participación ciudadana es masiva gracias a la compra del voto. Ahora podemos decir que hay una clientela electoral cautiva a partir de recibir los programas sociales de manera selectiva, porque sigue siendo selectiva. Las reglas de operación poco claras, poca transparencia, el manejo electorero y abusivo de estos programas en favor del partido oficial, porque eso es a lo que estamos nuevamente arribando, al ejercicio arbitrario del partido oficial para su propio beneficio a partir de los recursos públicos, de los programas sociales. Es decir, lo primero contra lo que luchamos quienes exigimos un sistema democrático que era la clientela y la compra del voto, hoy se está institucionalizando de una manera muy perversa. Y en otra oportunidad yo quisiera también alertar sobre algunas propuestas que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Claudia Castelo. De verdad que el tiempo se nos va muy pronto. Yo exijo que podamos tener un programa más para seguir profundizando sobre este tema tan importante, justo en esta coyuntura que estamos viviendo, con lo que nos comenta también Claudia. Hemos visto cosas que deberían ser sancionadas y no lo son. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo la ven desde donde están? Escríbanos, por favor. Y bueno, pues, maestro Llovín, también me gustaría, por último, escuchar tus conclusiones, tus comentarios al respecto antes de despedir el programa. Mi querida Gaby, simplemente diría que ni la instrumentalización ni el pragmatismo del juego político silencien el debate, porque es necesario justamente revisar nuestra legislación electoral, pero no al calor de una revocación de mandato o de cualquier otro tipo de coyuntura política. Por eso es necesario discutir lo que decíamos en el año 2006-2007, después del conflicto postelectoral y que fue ratificado en el año 2014, que ni el poder del dinero ni la participación de los funcionarios públicos sea un factor determinante para desequilibrar una contienda electoral. Pero eso lo tendremos que discutir no bajo un contexto de una polarización y una división en el país, sino en los tiempos que propiamente indica la Constitución. También una segunda propuesta que debemos discutir es sobre la pertinencia o no del uso del dinero público y privado en cuanto al financiamiento no solamente de los partidos políticos, sino de las propias campañas electorales. Contamos con topes reales, la fiscalización es eficiente, se controla el uso de efectivo en las propias campañas. Son temas que tenemos que discutir para saber si seguimos en esta lógica.
También en los temas de género habrá que decir que el acceso a cargos públicos de las mujeres es importante, pero hay que garantizar lo que se denomina el ejercicio y la participación plena de las mujeres en los cargos públicos. Hoy seguimos ante una enorme amenaza que es la violencia política en razón de género, que es un pendiente del propio Tribunal Electoral. Por eso me parece de enorme importancia este libro que hemos estado discutiendo del doctor Crespo, porque si no aseguramos esas reglas básicas, muy probablemente no podremos ni hablar de lo que tanto hemos dicho, que es garantizar el ejercicio de la democracia en condiciones de igualdad, con una deliberación que todos nos merecemos entre iguales y no de cúpulas del poder ejerciendo un poder vertical. Es necesario abrir las compuertas y decir que tenemos que tener un debate horizontal, y eso simplemente lo vamos a asegurar hablando entre iguales, no con descalificaciones y no llamando a juicios políticos a los consejeros, porque esto no lo debemos personalizar. Debemos mejorar las instituciones, porque simplemente dejo esta frase: las personas pasan, pero las instituciones quedan, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, maestro Aljobim. Gracias por haber estado también en el programa del día de hoy. Gracias a los tres. Doctor Crespo, un placer haberlo escuchado. Lamentablemente el tiempo se nos va y yo quisiera comprometerlos a que nos veamos nuevamente para poder seguir platicando de su libro y por supuesto de estos temas tan importantes, pero entre tanto le agradezco mucho la oportunidad de haberlo escuchado el día de hoy. Igualmente, gracias por la invitación. Claudia Castelo, siempre es un placer escucharte. Gracias de verdad, porque sabemos también que aparte traes ahorita una agenda súper saturada. Haberte hecho el espacio, de verdad, qué placer, Claudia. No, al contrario, yo les agradezco mucho la oportunidad de compartir este panel con el doctor Crespo, con el maestro Aljobim. De verdad que para mí es un placer. Quienes nos dedicamos a la Realpolitik siempre necesitamos nuevamente volver a las rutas, a los conceptos, a la teoría, para no perder el camino. Yo sé, como socióloga se los agradezco y de verdad para mí un placer. Y solamente, si me permiten, por último, decir algunas preocupaciones que yo tengo y que quiero compartir con los panelistas. Lo que decía el maestro Aljobim, la intervención del dinero es un tema muy sensible en la actualidad, no solo de los recursos públicos, estamos hablando, y no solo del financiamiento privado, sino la intervención de la delincuencia organizada en procesos electorales. Yo sí quiero alertar sobre este tema. En las elecciones federales pasadas, la propia coalición Va por México inició procedimientos, incluso en la Corte Interamericana, porque el narcotráfico infiltró precisamente el sistema electoral. Y entonces es algo sobre lo que se debe trabajar, de cómo la delincuencia organizada apoya a quienes detentan el poder en el partido oficial para lograr los triunfos en la actualidad. Nos estamos enfrentando hoy a 6 procesos electorales y debemos encender estas alertas, precisamente para no permitir que un presidente, que un partido político que llegó con la legitimidad del voto ciudadano, pues ahora se pervierta haciendo uso de los mecanismos más peligrosos, antidemocráticos, que puede haber en un país como este tipo de cosas. Y finalmente, solo alertar que hay iniciativas presentadas por parte de legisladores de Morena que precisamente tienden a debilitar al árbitro electoral. A lo mejor pudiéramos invitar a los panelistas a hacer un programa siguiente sobre estos temas. Hay reformas que peligrosamente están atentando contra, no solamente contra el INE, sino contra todo el mecanismo de elecciones y sistema democrático del país, y habría que poner las alertas sobre este tema. Pues yo te voy a tomar la palabra, Clau, y en cuanto cortemos ya fuera de cámara voy a ver que nos comuniquemos para agendar este programa, para acordarlo, porque yo coincido contigo, es muy importante y también aprovechar estos espacios, este tipo de panelistas como ustedes que justamente nos ayuden a analizar estos temas tan importantes y que deberían ser preocupación de todas y de todos. Muchísimas gracias nuevamente, Claudia, y te tomo la palabra. Ahorita nos vemos fuera del aire para poder agendar. Gracias a ti, Gaby.
Maestro Aljovín, siempre es un placer también escucharte, tenerte en estos espacios de Revolución Democrática 2.0. Te agradezco enormemente tu participación. Muchísimas gracias y la oportunidad de compartir con tan distinguidos colegas y simplemente que nos sigan en nuestras redes sociales y todas las plataformas que tiene Rebucrática. Muchas gracias, maestro Aljovín. Por supuesto, gracias a ustedes que nos ven, que ponen ahí en su teléfono, en su laptop, Revolución Democrática 2.0 y pueden sintonizar estos programas, estas transmisiones. Gracias, de verdad. Yo soy Gabriela Juárez. Saben que para mí es un placer enorme siempre estar aquí escuchando de primera mano a nuestros y nuestras extraordinarias panelistas. ¿Qué les parece si nos vemos en el próximo programa?